Buenas noches, chicos. Buenas noches, Buenas profe. noches. Profe. Bueno, chicos, ya vamos a iniciar. Ya yo creo que está la mayoría ahí. 6 participantes. Sí. Entonces, si alguien más va ingresando, pues ahí va uniéndose, ¿verdad? Ok, vamos a abrir. Bueno, chicos, ya con ustedes ya estaríamos casi culminando, ¿verdad? Todo lo que son los temas. Vamos a ver, vamos a buscar. La semana pasada vimos la poesía, ¿verdad? Sí, profe, solo quedaba una cosa, un tema, pero no me acuerdo cuál era, pero sí Sí, quedaba un tema. sí, es Yo le hice la... de las oraciones. Espérate, es que yo creo que yo no guardé. Vamos a ver, voy a buscar en el WhatsApp, que fue el que yo se los envié. Sí, quedaba el tema de las oraciones, que fue lo que yo les envié hoy, ¿verdad? Ok, y les envié un documento de géneros literarios. La semana pasada, ustedes vieron un documento de géneros literarios solamente de novela y cuento. Bueno, de características, tenía más cosas ese documento, pero hoy yo les envié, voy a abrirlo desde acá, vamos a ver si se me abre. Y la presentación, ¿verdad? Ahí ustedes revisan, si les hace falta algún otro tema, solamente me dicen. Uno nunca sabe que me lo... Aquí lo tengo. Voy a fijarme en el calendario a ver cuántas clases. ¿Qué? 24. 24. Ok, la próxima semana sería Semana Santa. Nos queda el 7. Nos queda el 7 de abril y el 14, ¿verdad? O sea, nos quedarían 2 semanas aún. Correcto. Correcto, ok. Entonces, con ustedes estamos bien, no hay problema. Ok, dice, porque entonces hoy terminaríamos todos los temas. Luego de Semana Santa hacemos un repaso general y en la última semana hacemos repaso general. ¿Qué les parece? Profe, una pregunta, sí, es súper bien, pero una pregunta, ¿usted nos puede dejar una práctica para Semana Santa? Sí, 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 pero no hoy, ¿verdad? Se las podría enviar, no sé, tal Sí, vez, sí, en el ajá, transcurso, mañana o el viernes. pura vida. Ok. Dice, los géneros literarios son clasificaciones con el fin de distinguir o diferenciar las características de un texto con otro, ¿verdad? Entonces, dice que la lírica, que fue parte de lo que vimos la semana anterior, ¿verdad? Que la lírica es lo mismo que la poesía. Dice que se escribe en verso, como lo vimos la semana pasada, en versos chiquitito, ¿verdad? Qué sé yo, inicia como acá y termina aquí, no sé, como un poquito más allá, ¿verdad? No llena un renglón entero, ¿verdad? Y se hace un verso, 2, 3 versos, y de 3 a 4 versos son una estrofa, ¿verdad? Dice que es subjetiva, un hablante básico expresa sus más profundos sentimientos, ¿verdad? No es tan objetiva, no es tan concreta, sino más bien tiene un aspecto de mucha fantasía, de mucho romanticismo, de mucho lenguaje figurado, ¿verdad? De muchas cosas ficticias en el sentido de que vi cantar el cielo, ¿verdad? Entonces estaba tan emocionado y tan enamorado y no sé qué, que hasta el cielo vio cantar, que hay una figura, una figura literaria, ¿verdad? Una prosopopeya, le está dando
una cualidad humana a algo que no lo tiene, ¿verdad? Entonces, eso es la poesía. Es breve, vemos que una poesía puede ser 2, 3 versos, perdón, 2, 3 estrofas, ¿verdad? Y ya eso es una poesía, ¿verdad? Entonces es breve. Tiene musicalidad, se logra a través del ritmo, la métrica y la rima. Resulta que ustedes no profundizan tanto como esa parte, ¿verdad? La métrica, la rima, el ritmo, ¿verdad? Vemos que en una canción tiene ritmo, tiene rima, ¿verdad? Las últimas palabras del verso se tratan de terminar con vocales iguales o las últimas 3 consonantes iguales para que haya una rima, ¿verdad? Y suene más bonito, ¿verdad? Ustedes ven en las canciones como más de las de antes, ¿verdad? Que tenía como más letra, sí se evidencia mucho eso. Dice presencia de figuras literarias y de construcción. Tengan muy en cuenta porque a veces a ustedes les piden una característica del género literario, la novela, y resulta que les ponen presenta figuras literarias y de construcción. Entonces ahí inmediatamente ustedes tienen que decir, eso no es de la novela, eso es de la poesía, ¿verdad? Recordemos que la novela y el cuento se escriben en prosa, la poesía o la lírica se escribe en verso. Entonces hay diferencias. El drama, chicos, el género dramático, drama no se escribe. Bueno, se hace un guión, ¿verdad? Pero más que todo es dramatizado. Los autores hablan, expresan, hay diálogo, hay escenario, hay vestuarios, ¿verdad? Y lo vemos aquí. Dice, los personajes están representados por actores, perdón. La obra se presenta en un escenario, ¿verdad? Se necesita escenografía, muebles, luces, vestuario, maquillaje, de todo, ¿verdad? Las acciones se presentan ante un público, ¿verdad? No es solamente un lector, sino más bien es un público entero. No hay narrador, ¿verdad? Porque quien está hablando son los mismos personajes, ¿verdad? Representados con actores. Abunda el diálogo, ¿verdad? Hay diálogos entre los mismos actores, ¿verdad? Representando aquellos personajes y tiene acotaciones, indicaciones de los gestos, movimientos de los actores. Las acotaciones, por ejemplo, yo hago un guión, ¿verdad? Yo escribo un guión y yo digo, María, en esta escena, María sale de la habitación, entonces yo abro paréntesis y pongo, María sale y cierro, ¿verdad? Entonces, esta es una acotación, ¿verdad? Para que los personajes y los actores se guíen completamente más que con el diálogo, pues que también tengan gestos para que sea más creíble aquella obra, gestos o actitudes o qué sé yo, ¿verdad? Profe, esto es como de teatro. Es teatro, en realidad es teatro. Ujú. El Ah, ok. teatro es el drama, ¿verdad? Es un género literario. Sí, quienes han asistido a alguno de estos eventos, pueden enfocar más o no sé cómo decirlo, o no es que no entiendan los demás, pero visualizar más, ¿verdad? Este tipo de género literario, ¿verdad? Entonces vean que si viene una característica de esto, es muy fácil identificarlo, porque la novela ni el cuento tiene esto, tiene personajes, tiene escenarios, no tiene nada de esto, no tiene público, ¿verdad? La novela tiene narrador. La novela se escribe en prosa, la novela es extensa, la novela tiene muchos ejes temáticos, ¿verdad? Ok. Dice el cuento, ya lo vimos la semana pasada. Yo les decía a los otros estudiantes que si ven alguna diferencia entre el documento que les di la semana pasada y es porque los documentos no los hace la misma persona, entonces puede variar un poco con sinónimos o algo así, pero es muy cercano, ¿verdad? Dice narración breve, eso ya lo vimos la semana pasada, argumento sencillo, acción reducida, vemos que el cuento es más pequeñito, sintetiza ambientes y personajes en un momento, porque como es más pequeño, gira en torno a un hecho altamente significativo, ¿verdad? Por ejemplo, los 3 cerditos, entonces ese es el hecho significativo, gira todo en torno a eso, no hay otro tema, ¿verdad? Título simbólico, ¿verdad? Siempre hay un título como más llamativo. Se percibe intensidad y tensión, ¿verdad? Final sorpresivo, pocos personajes y produce solamente un efecto en el lector por ser tan pequeño, girar un solo tema, pocos personajes, entonces es un solo efecto lo que produce en el lector. La novela, a diferencia del cuento, es más extensa,
En muchas ocasiones es ficticia, su trama es compleja, muchos ambientes, por lo tanto, muchos personajes. A pesar de ser extensa, debe tener armonía en sus componentes, como los personajes, la acción, el ambiente, la época, el espacio, el tiempo. Por ejemplo, si es muy extensa, no vamos a empezar hablando en el bosque y terminamos en la ciudad, ¿verdad? A no ser que a través de la novela y del texto haya un cambio ahí, ¿verdad? Pero tiene que llevar un eje, ¿verdad? Por ejemplo, hay muchas novelas que inician en una zona rural y los protagonistas se mudan y se van a la ciudad y cambian de forma de pensar, de ser, de vestir y de todo, pero tiene que tener como todo un eje, ¿verdad? No puede ser así de la noche a la mañana y no nos dimos cuenta que ahora cambió, ¿verdad? Ujú. Es narrativa, ¿verdad? Característica que comparte con el cuento, ¿verdad? Es narrado. Pese a su carácter ficticio, existen novelas basadas en hechos reales y ya se ha visto, ¿verdad? Muchas novelas, es basada en una historia real, ¿verdad? Y igualmente, pues a esa historia real se le agregan como cosas ficticias y cosas como para adornar la historia, pero basada en esa historia real. La epopeya, narrativa extensa, historia y historicidad, intervención de los dioses, uso del diálogo, invocación a las musas para que se inspire el poeta. El ensayo, chico, esta epopeya no, en realidad casi que no sale, pero bueno, el ensayo, el ensayo, yo puedo tomar un tema, ¿verdad? Ya sea político, de salud, de momento, ¿verdad? De lo que todo el mundo está hablando en este momento. Podríamos tomar como el tema más sonado, por ejemplo, el COVID o el sistema de salud, este, el sistema económico, el sistema laboral que está relacionado, ¿verdad? Que todo ha sido afectado, el turismo, qué sé yo, ¿verdad? Y yo cojo uno de estos temas relacionados con COVID y empiezo, empiezo a narrar y entonces yo cojo argumentos de la caja del seguro, cojo argumentos del sistema educativo, etcétera, ¿verdad? Y yo empiezo a dar mi propio criterio. Pongo acotaciones, muchas acotaciones de lo que yo pienso, de lo que yo puedo criticar al sistema de salud, puedo criticar al sistema educativo, puedo criticar al sistema político, inclusive al gobierno y demás, ¿verdad? Con mis palabras, con mi criterio. Ok, yo le pongo autor, ¿verdad? Yo lo hice, ok, y perfecto. Viene Jenny, por ejemplo, y ella coge el mismo tema, resulta que Jenny no piensa igual que yo. Para mí quizás el sistema es una suposición, ¿verdad? No lo estoy diciendo. Es para darles un ejemplo. El sistema de salud no ha sido tan bueno, por ejemplo, ¿verdad? Pero para Jenny sí ha sido muy, muy bueno, ¿verdad? Entonces ella dice que sí ha sido muy bueno, que el sistema educativo ha sido supercarga y todo lo demás, ¿verdad? Eso solamente es un ejemplo. Entonces quiere decir que mi criterio no es el mismo al de Jenny, ¿verdad? Entonces, el ensayo es amplio en ese sentido, ¿verdad? El tema puede que cause controversia y que se siga dando a través de las generaciones cercanas, ¿verdad? Y que las personas sigan haciendo sus críticas acerca de él y no todas las críticas van a ser igual, ¿verdad? Porque no todos pensamos de la misma manera, perdón. Y por ejemplo, mi mundo no es el mundo igual que el de Aarón o el de Jenny o el de Arlen, ¿verdad? Mi punto de vista no es el mismo, mi punto laboral no es el mismo, tal vez para algunos de ustedes haya sido más bien muy bueno y para mí no, ¿verdad? Por ejemplo, entonces puede cambiar el criterio. Inclusive, estamos en el 2020, en el 2040, vino una persona que ni siquiera había nacido, ¿verdad? Que apenas está naciendo en este momento o está por nacer y también escribe un ensayo y del mismo tema de la pandemia del 2020 y hace otro punto de vista, ¿verdad? Y vean que el tema se sigue dando, o sea, no se dice, bueno, ya este tema lo criticaron o ya se hicieron ciertos ensayos y ya se terminó. No, el tema puede continuar y continuar y continuar hasta que la gente quiera, ¿verdad? Entonces, Profe, ujú,
Una pregunta, ¿el ensayo puede ser de un tema en general o es basado en eso que usted dice, de política, sobre lo que está ahora Es, ajá, es basado en un tema en un tema, ay, en un tema de nuestro tiempo. Por ejemplo, yo menciono ese porque como es como el más sonado, ¿verdad? O de momento, el tema de momento, y está muy vinculado con política, con sistema de salud, educativo, etcétera. Pero vos podés decir, bueno, voy a hacer tomar un tema del ambiente, del medio Ujú. ambiente, ¿verdad? O usted puede decir, voy a tomar un tema de política. O Fijo, se va a lograr identificar que es un ensayo, porque va a exactamente, porque es tener un poco de crítico. criterios. Ujú. Exactamente, porque es crítico. Inclusive puedes decir, bueno, en ese momento yo voy a hacer decime un tema que te guste. No sé, la tecnología. Ah, ok, de la tecnología. Y resulta que hace 10 años atrás alguien escribió algo de la tecnología y hizo un libro, ¿verdad? Entonces vos vas y buscas el libro de esa persona y coges pequeños fragmentos, siempre y cuando usted lo cite poniendo Ujú, el nombre del escritor, ¿verdad? Porque si no sería plagio, ¿verdad? ujú, Vos lo ujú. puedes tomar, ¿verdad? Y entonces usted dice, Si concuerdo no con, lo puedo hacer mío, pero sí lo puedo escribir siempre y cuando lo ponga, bueno, le- entre le- comillas. exactamente, hay todo un proceso, ¿verdad? APA, ¿verdad? Para ponerlo, si es más de 40 palabras, si es menos de, bueno, si vos Ok. utilizas, ajá, todo esto, vos puedes cogerlo, ¿verdad? Y entonces usted pone el fragmento, puede ser un fragmento pequeño, ¿verdad? De menos de 40 palabras, lo pones entre comillas, lo citas y todo como tiene que ser en orden. Entonces usted dice, concuerdo con el anterior autor y usted pone su criterio y usted sigue escribiendo. ¿Ves? Entonces puedes Ujú. tomar, ajá, inclusive fragmentos de otras personas que hayan escrito inclusive del mismo tema, ¿verdad? Y usted sigue escribiendo, seguís poniendo, o usted pone ese fragmento, y usted dice que no está de acuerdo, que usted lo pone y empezás a poner lo que vos pensás. Eso es un ensayo. El ensayo se da mucho en la universidad, se pide mucho a los estudiantes. Por ejemplo, en educación, bueno, yo lo único que he estudiado es educación, no sé en otras materias si será igual, pero por lo menos en educación sí se pide mucho. En todos los cuatrimestres te piden hacer un ensayo, te dan el tema y vos empezás a investigar, empezás dependiendo del tema, entonces buscar libros relacionados, este, no sé, noticieros, lo que sea. En mi caso, por ejemplo, en la carrera de educación especial se estudiaba mucho sobre síndromes o comportamientos de los estudiantes, la parte conductual, la parte cognitiva. Entonces uno iba y buscaba mucho de eso y hacía su propio ensayo. Entonces a uno le decían, bueno, este ensayo tiene, como todo eso lleva un puntaje para la nota y demás, un 10%, ¿verdad? Entonces, ahí hacen una rúbrica y evalúan, no sé, como el punto crítico, luego las normas APA, este, la puntualidad, bueno, varias cosas se evalúan y uno lleva el ensayo. Entonces, digamos, para los que vayan a continuar en la universidad y ya tengan como esa decisión, sí, bueno, es que como les digo, yo me imagino que en otras carreras también van a pedir muchas cosas de esas, como en abogados y sí, en otras carreras. Pero sí se pide mucho, ¿verdad? Y uno hace muchos ensayos y como te digo, hace de muchos temas críticos. Ok, ahora bien, voy a leer como lo que viene acá citado en el documento. Dice, tiene intención literaria, es un escrito bien redactado, ¿verdad? Es expositivo, ¿por qué? Porque expone un problema cualquiera, ¿verdad? Yo he estado citando como el de la pandemia y cosas relacionadas con esto, ¿verdad? Desde el punto de vista personal, por eso yo les decía, puede ser que mi punto de vista sea uno, pero del punto de vista de otra persona sea totalmente lo contrario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por el ambiente en el que yo vivo, no es el mismo de la otra persona, el ambiente laboral a mí me afectó más, a otra persona más bien le benefició, y así, ¿verdad? Lo que se escribe no tiene que demostrarse, es lo que piensa o siente el autor, ¿verdad? Por eso les decía, yo pienso de esa manera,
¿verdad? Pero puede ser que otro autor vaya a escribir del mismo tema y sea completamente otra cosa, ¿verdad? Lo que dice. Trata acerca del problema de nuestro tiempo, sociales, científicos, sociológicos y políticos, ¿verdad? Lo que el compañero me preguntaba, ¿verdad? Yo estoy citando ese tema, pero puede ser un tema de salud, una enfermedad, una condición de una persona, una cuestión política, de dinero, económica, no sé, hay muchos, muchos temas. Tiene digresiones, el autor va por un tema y luego vuelve al principal, ¿verdad? Porque puede, de acuerdo a lo que está escribiendo, pues hacerlo tan extenso que se va y al final vuelve a regresar al punto de partida. Carácter inagotado, no se da el tema por agotado, es lo que yo les digo. Yo puedo hoy en día escribir sobre la pandemia y puede ser que dentro de 20 años alguien que ni siquiera ha nacido hoy escriba sobre el mismo tema, ¿verdad? No se puede dar por agotado. Carácter inacabado, no se da un tema por agotado. Tiene contenido ideológico, es trascendental, busca ir más allá del tiempo o del espacio, ¿verdad? Como es crítico, entonces yo lo puedo llevar hasta donde yo quiera el tema. Es, bueno, ahí decía que es crítico porque es mi criterio, es didáctico, procura estimular el desarrollo humano. Entonces, generalmente para efectos de examen, viene más y se pregunta más sobre características de novela y de cuento. Sin embargo, si no saliera la pregunta digamos, del drama, por ejemplo, de características del drama, puede que les esté preguntando características de la novela, pero metan una característica del drama, metan otra característica de lírica y metan dos características, una de cuento y otra de novela. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Que a ustedes les va a servir para descartar. Ustedes van a decir, es escrita en verso, no es del cuento, porque el cuento se escribe en prosa, ¿verdad? Entonces la descarto. No hay narrador. En el cuento y en la novela hay narrador, entonces quiere decir que también la descarto porque pertenece al drama, que es de más, más de teatro. No sé, es crítica. La crítica pertenece al ensayo, que es donde yo puedo criticar un tema a mi gusto, ¿verdad? Y al final dice que tiene muchos personajes. La que tiene muchos personajes es la novela, y me está preguntando por la novela. Entonces sí les va a servir más como para descartar. Si fuese el caso, puede que entre alguna característica de la lírica, que es la misma poesía. ¿Alguna pregunta, chicos? Ninguna, profe. Está bien. Ok, voy a abrir. Yo les envié una presentación sobre las oraciones, ¿verdad? Es que yo creo que no la envié a esa llave. No la metí en la llave, entonces vamos a ver si se nos abre del mismo chat de ustedes. Ok, vamos a ver. ¿Están viendo el WhatsApp? Sí, profe. Sí, ok. Entonces voy a abrirla acá. Voy a quitar esto y voy a bajarla acá. Vamos a ver si se descargó. Estas serían las oraciones, chicos. Las oraciones no vienen tantas, sin embargo, no nos podemos jugar y decir que no lo damos, ¿verdad? Y todavía tenemos 2 semanas, entonces sí hay tiempo.
Ok. Entonces, ¿ven la presentación, chicos? Sí, profe. Sí, ok. Ahí hay alguien que está entrando. Vamos a ver. Ok, vamos a ir pasando la presentación para que ustedes vean. Este tema son las oraciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que les entra a ustedes? Dice oraciones. Dice que la oración copulativa, chicos. ¿Qué es la oración copulativa? Ahí nos quedan 10 minutos para que se acabe la reunión. Entonces, cualquier cosa, si se termina, nada más regresa. ¿Qué es la oración copulativa? La oración copulativa son oraciones que tienen, ahí me disculpan porque no está la palabra completa, que tienen o que vienen, ¿verdad? Con los verbos copulativos ser, estar y parecer, ¿verdad? Este tipo de oraciones son las que tienen el verbo para unir un atributo, ¿verdad? Esta oración tiene un atributo que recae en el sujeto y les voy a dar algunos ejemplos por si quisieran anotar. Por ejemplo, yo estoy enfermo, ¿verdad? ¿Quién sería aquí el sujeto? Yo, Ajá, yo, muy bien. El verbo, ¿cuál sería? estoy enfermo. Estoy, ajá, del verbo estar, ¿verdad? Ah, sí, estoy cierto. Ajá, estoy, muy bien, pero estás bien, ¿verdad? Ese sería el verbo o sería el núcleo del predicado. Recordemos que la oración se divide sujeto y predicado, ¿verdad? Eso nos enseñaban en la escuela, ¿verdad? Correcto. Ok, entonces el verbo, que sería estoy, sería el núcleo del predicado, de este predicado, ¿verdad? Ahora bien, si yo solamente digo yo estoy, esa oración tiene lógica, chicos. No, porque no está, está incompleta. Está incompleta. Ese verbo necesita un atributo o ese sujeto más bien necesita el atributo. ¿Qué pasa con el atributo? Sería enfermo. Ese atributo va a decir algo del sujeto, ¿verdad? Ok, el verbo, la función que está haciendo aquí estoy es unir al sujeto con el predicado o con el atributo. Entonces, Pedro parece enfermo. ¿Cuál sería el sujeto? Profe, perdone, yo creo que la filmina quedó pegada porque está en no, no se cambió, creo. No, no, pero yo no la estoy cambiando. Ah, bueno, ok. Ajá, ajá, Es no. que como creí que estaba leyendo, Eso, no, 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 yo no estoy leyendo, estoy, ¿cómo se llama? inventando. Sí, y dándoles ejemplos primero. Ok, Pedro parece enfermo, ¿verdad? Entonces, Pedro sería sujeto, verbo sería ¿cuál? Parece, profe. Parece, ajá, muy bien, que sería como el núcleo del predicado y parece enfermo, ¿verdad? Entonces, ese parece es lo que nos está uniendo al sujeto con el predicado, le está dando un atributo, ¿verdad? Está diciendo algo del sujeto, ¿verdad? Ok, yo soy guapo, ¿verdad? Entonces ahí el verbo ser, igualmente,
yo sería sujeto, soy sería el verbo, ¿verdad? El verbo ser. Y guapo está diciendo un atributo del sujeto. Estos son oraciones copulativas, chicos. Profe, entonces en el examen va a venir identificar verbos, sujeto y predicado. Algo así. No, no te va a venir eso. Te va a venir de las siguientes oraciones, ¿cuál es una oración copulativa? Ah, ok. O sea, Eso es lo entonces que, hay que identificar que vengan los tres para ajá, que sea copulativa. exactamente. Ustedes tienen que identificar que esa oración sea, tenga los verbos ser, estar o parecer. Ahora bien, puede que diga, por ejemplo, que tengan trampillas. eh, Juan está en la playa. ¿Tiene sujeto? ¿Quién sería el Juan, sujeto? profe, Juan. ¿Cuál sería el verbo? está. Está en la playa. Ok. ¿Sería una oración copulativa? No, ¿Por qué no? porque está en Sí, la playa, profe. Está en la playa, pero exactamente. Ajá. No está diciendo un atributo del sujeto. exacto, no es Ajá. copulativa. Más bien ahí podríamos decir que es que tiene un complemento circunstancial, ¿verdad? Que ya sería otra cosa. Pero no O es sea, para que sea predicado, tiene que tener algo, un atributo, exacto. Más ¿verdad? bien, ajá. Más bien para que sea copulativa, tiene que Así, tener un ¿verdad? atributo. Ajá. Sí, está bien. Ok. Pero para que sea copulativa, tiene que tener un atributo del sujeto. ¿Verdad? Dice, ¿cómo es la estructura de las oraciones copulativas o atributivas? Atributivas, ya vimos que es porque le brinda un atributo al sujeto y viene unido por los verbos ser, estar y parecer. La estructura de las oraciones copulativas o atributivas es sujeto más verbo copulativo más atributo, como lo vemos en la pantalla. Ahí yo no sé si ustedes copiaron los ejemplos, chicos. Ok, vemos, ¿verdad? Como el predicado nominal, ejemplos, que sería lo mismo, oración copulativa, sujeto Juan, predicado es, listo. Vemos el verbo copulativo es y el atributo, ¿verdad? Estamos diciendo que Juan es, listo. Rosa parece tranquila, ¿verdad? Entonces vemos el sujeto, el predicado, perdón, sí, el verbo copulativo parece y el atributo parece tranquila. Mi primo está contento, ¿verdad? Igual el sujeto, verbo copulativo y el atributo. Ahí están como algunos ejemplos. ¿Alguna duda de esta parte? No, profe. Continuamos, ok. Dice, ¿qué son las oraciones predicativas? Ya vimos las copulativas, ¿verdad? Ahora vamos con las predicativas. Dice, en las oraciones predicativas, el emisor dice que el sujeto hace algo, hace una acción, el predicado es esa acción, lo que el sujeto hace. Ese predicado se llama predicado verbal. Entonces aquí ya no son los verbos ser, estar o parecer. Ay, es que me está tapando esto. Ok, el pájaro, es que no veo. Voy a abrirla en el teléfono porque no veo bien. ¿Ustedes ven lo que dice ahí? El ejemplo. Sí, bueno, hasta llega donde el pájaro ha salido de su jaula. Ah, ok. Ajá. El pájaro ha salido de su jaula. Entonces vemos, ¿verdad? Que ya no es el verbo ser, estar o parecer, sino que ya esa oración tiene significado por sí sola, ¿verdad? No necesita de un atributo, ¿verdad? El pájaro ha salido, ¿ok?
Esa ya sería una oración predicativa. Ejemplos, el niño juega con sus amigos, yo duermo, tú escribes. Por ejemplo, en esta yo duermo no necesita atributo, ¿verdad? Porque con solo el verbo ya tiene un significado, ¿verdad? Si yo digo tú escribes, ahí está un significado lógico y completo, ¿verdad? Sí. Con solo el sujeto y con solo el verbo, ¿verdad? El niño juega con sus amigos, pero yo perfectamente puedo decir el niño juega. Y ustedes me entienden completamente bien, ¿verdad? Entonces, estos verbos son verbos predicativos, verbos ser, estar y parecer son verbos copulativos. ¿Está clara esta parte? Sí, profe.